Primero, no van a pagar las acreencias laborales, la indexación que nos corresponde a todos los trabajadores, porque a todos los trabajadores se demoraron para pagarnos. La indexación es por la mora. Y si, por ejemplo, les pagaron hasta el 2001, pero pagaron en el 2007. Los que tenían tutelas del 2002, les pagaron en el 2007 y en el 2008. Los que tenían tutelas del 2003, los que tenían tutelas del 2004, del 2005 hasta el 2007, a todos se nos demoraron para pagar porque eran salarios así atrasados y pagaron hasta el 2008 y eso que no han pagado a todos. Todos no, primero, a todos no les han pagado. En el materno también una resolución que suspendieron y ahora se hacen la 009, que aquí están los compañeros de materno, y les pagaron nomás la mitad de la resolución de pago y no les han pagado. A todos los trabajadores nos deben, mejor dicho, la mayoría, no a todos, sino mejor dicho, el 80% nos deben aportes a seguridad social, y la respuesta es que no, y que no, y que no, y que están, o sea, son descuentos que nos hicieron de nuestros salarios. Y no nos han puesto, y por eso mucha gente no nos han puesto en la historia laboral, y por eso mucha gente no se ha podido pensionar. Si dice que somos públicos, aquí en Colombia se dividió los trabajadores, ya están clasificados los trabajadores de la salud, que es en público y oficiales, y ustedes saben muy bien cuáles son los oficiales, que son los de mantenimiento y servicios generales, y gente que en el 2004 cumplieron la pensión de jubilación convencional, del 2004, no estoy diciendo, antes también de que saliera lo del Consejo de Estado, y del 2006, ¿sí? Y del 2004, y del 2005 cuando salió lo del Consejo de Estado, y entonces les están negando la pensión de jubilación a ellos, cuando ya dice la ley 10 del 90 que los trabajadores de Colombia, aquí creo que estamos en Colombia, están clasificados en públicos y oficiales, y les dan una respuesta negativa a la pensión. En cuanto a la indemnización que todos teníamos derecho, ustedes se pasaron por la faja y no la quieren pagar. Y entonces ahora dicen que hasta enero, que hasta febrero, que de apuchos. Y por ejemplo, las tutelas, es el último caso que toco, las tutelas, una tutela se paga cuando está en firme. Y hay muchas tutelas en firme y ejecutoriadas. Y así dijo el auto en el punto tercero o segundo, dice: pagar las tutelas que ya están ejecutoriadas, las sentencias judiciales, así se pasen, está clarito así se pasen del 2001, tienen que pagarlas, y esa orden no la dimos nosotros, esa orden la dio la alta corte, que es la corte y ustedes están diciendo que no. Mire, aquí tutelas donde dice, mire, espérese a ver, donde dice, tutelas donde dice que el ministro de Salud incurrió en desacato, mire, de Hacienda, dice: primero, declarar que Germán Arce Zapata, cuando estaba director del Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Luis Elber Alfonso Roa, gerente general de la Beneficencia de Cundinamarca, dice: sancionar por desacato al director público, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Entonces dice que sancionar por desacato, dice, o quien haga y también al director de allá de Cundinamarca, por 5 días hábiles, dice eso, que sancionarlo por desacato, por no cumplir las tutelas. Y tutelas como estas ustedes también se las siguen pasando, mejor dicho así, por la galleta, cuando es una alta corte. Miren, esto es del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo Nacional de la Judicatura, y también de la Corte, que dieron la orden. Entonces es aquí para que nos apaguen, porque ustedes son los pagadores, espérese, ustedes son los pagadores, y allá ese señor que tienen de liquidador les da la orden a ustedes para que paguen, y muchas tutelas que tienen resolución ni siquiera les dan la orden de pagar, que él es el juez de la liquidación, y ustedes no las han pagado, y me están diciendo otra vez, devolviendo que al 2001 y no sé qué, cuando ya le dieron la orden, y una orden es una orden de una corte. Espera, una preguntita, ya, déjame para redondear un poco, déjame para redondear un poco, déjame. Mira, doctora. Mira, doctora. Vamos a hacer una síntesis. Rápido. Abre Manuel, pero yo les pregunté
qué era lo que tenían que decir y me callé mientras ustedes me lo explicaban. Ahora, resumido, esto funciona de la siguiente manera. Ustedes tienen un problema. Doctora, una apelación pequeña. Déjeme intervenir antes de su intervención. Sí, bueno, para hacerle un análisis general rápido, sin tanta palabrería. Y es lo siguiente. La Corte Constitucional en este auto 268 del 2016 dijo que la convención colectiva quedó abierta, no la anuló totalmente. ¿Qué quiere decir? Que tiene que pagarse convencionalmente todas las tutelas judicializadas ya en firme, convencionalmente. Y el señor liquidador Pablo Leal Ruiz ha negado rotundamente ese pago. Él dice que ya pagó todo, es todo, y no sabemos qué es todo. Eso en relación a las tutelas. Y otra cosa, la convención colectiva, doctora, queremos darle el mensaje a usted aquí específico, y eso es lo que hemos dicho al gobierno nacional, a la Corte y a todos los entes gubernamentales y a la nación, que la convención está vigente desde el año 1996, firmada por el gobierno nacional, ¿sí? Y el Centro Hospitalario San Juan de Dios. Entonces, además de la señora, usted tiene que adicionar lo convencional. Perdón, doctora, déjame terminar 2 segundos, ya termino. Entonces, del 96 para acá, la convención está vigente hasta la fecha de hoy, porque la Corte en este auto 268 en ningún momento la anuló, todo lo contrario, le dio firmeza y no dijo, los trabajadores del Hospital San Juan de Dios quedó anulada la convención colectiva de trabajo. Y eso es lo que estamos rescatando nosotros los trabajadores. De más de 18 años estamos reclamando. Pensión materno, pensión de jubilación, acreencias laborales, indexación, indemnización. Esto está por la Corte. Y es más, la señora ya lo dijo. ¿Usted tiene algún punto nuevo? Perdón, doctora. El Consejo de Estado, Sala Civil, ratifica el cumplimiento de esa sentencia. Y ese es el malestar que nosotros tenemos y por eso estamos acá y seguiremos acá. Y si la paz es la democracia y la nueva democracia, estamos en eso, entonces la justicia social se basa en qué, en las derechos. Bueno, ya terminé, ahora sí. Y le quedo ¿Alguien tiene algo que decir? Esperen. Además de... No, esperen a ver, yo no estoy aquí para prometerles absolutamente nada. Vengo a resolver... Ya sabemos que usted antes niega todo, señora. Mire, perdón, yo soy trabajadora del matrimonio. No, es que ella es la que niega todas las tutelas. Porque yo pienso que... Va a hablar Flor Patiño. ¿Alguien tiene algo adicional? Sí, Flor Patiño, espere. Yo tengo algo adicional. Doctora, mire, nosotros, los del materno infantil, nos terminaron el contrato en el 2006. Hubieron 2 cortes de contrato, nos desconocieron. El primero les pagaron todas las acreencias laborales convencional, convencional les pagaron a los trabajadores. Espérame. Cuando en agosto toda la resolución salió convencionalmente hasta esa fecha. El primer grupo, el otro en el 2006 que nos terminaron a nosotros el contrato, mejor dicho, que nos sacaron así sin nada ni mirar los contratos de trabajo. La señora mandó la resolución completa para que nos pagaran convencionalmente acá. Y no, el Ministerio de Hacienda nos quitó la mitad. O sea, su problema es lo convencional. ¿Qué fue lo que... No, señora, que emitieron una resolución que no han pagado. Ya no más. No me va a escuchar. A ver. Y nos terminamos esto. El primer problema es indexación. Usted dice que nosotros le hemos negado que vayamos a pagar la indexación y no... Completa como es que estoy diciendo. Déjenme escuchar porque yo ya estoy me aquí hablando con usted, no tenemos por qué pelear. No, yo estoy yo hablando la con conozco usted. como las contestaciones. Ok, entonces, la indexación se va a pagar. Se va a pagar. Lo que pasa es que la indexación es un asunto complejo. Estamos hablando de 4.000 trabajadores, 4.000 pagos por lo menos, de los cuales nosotros no tuvimos conocimiento de todos, porque ustedes saben que antes de emitirse la SU, cuando les pagaba la ¡Silencio! el ministerio no tenía intervención. Movámonos un poquito, ¿sí? Movámonos un poquito. Cuidado. Estamos en un foro.
Señoras. La indexación es un asunto complejo porque no los conocemos a todos, no a todos les pagamos nosotros. O sea, la mayoría de los pagos que se hicieron antes de la DCU, de esos el ministerio no tiene conocimiento, no sabe exactamente cuánto se giró ni cuál fue la razón. De los 3.700 trabajadores que se pagaron desde el inicio de la liquidación, este ministerio solo le giró directamente a 1.860, porque a los otros les giró la fiduprevisora y ustedes saben eso. Para poder recogerla, sí, está bien, yo no estoy negando que usted no tenga derecho, le estoy contando cómo pasó y por qué el proceso es complejo. Entonces, a esas personas a las que no les giramos nosotros directamente, necesitamos recabar información para establecer cuánto les debemos por indexación. La indexación se va a pagar. Ya se entregaron unas liquidaciones previas, la auditoría ya las está revisando. Hoy nos va a entregar un informe preliminar sobre la revisión de esas cuentas, con la intención de dar el siguiente paso, que es que San Juan termine la actualización. La indexación, no, usted las dejé hablar. No la interrumpa. Momento. Ustedes ya hablaron. Esperen, no interrumpan a la doctora, ella está hablando. La indexación, no es una conversación, yo vengo a entregarles Esperen, porque ya nos está. No, bueno, termine. Entonces, la indexación es una cosa que se paga por el paso del tiempo. La liquidación que tenemos hoy tiene un corte de IPC de agosto y ya estamos casi que en octubre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Revisar cómo sale el informe de auditoría, identificar una estrategia para poder actualizarlos lo más posible cerca de la fecha del pago. Ustedes saben que las fechas de los pagos difieren un poco de la emisión de la resolución de San Juan de Dios, porque esto aquí tiene un proceso. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es cuadrar un cronograma para que si, por ejemplo, les pagamos el 30 de noviembre, la actualización esté hasta el 31 de octubre, que es la última fecha de empalme que nos da el DANE de IPC. ¿Para qué? Para estar seguros de que les estamos pagando exactamente lo que les tenemos que pagar. Nadie ha dicho nunca que la indexación no se va a pagar. La indexación se va a pagar. Se va a pagar este año antes del cierre. Nosotros tenemos la idea de que tendríamos que pagar a finales de noviembre. Hay que hacer unos pasos previos. Ustedes, yo no sé quién les entregó una información, pero algunos han venido radicando unas cuentas, unos certificados de cuentas bancarias. No, señora, en Hacienda no se las pedimos. ¿Qué hicimos nosotros? Cuando llegó la avalancha de cuentas, las cuentas no se pueden registrar en el sistema solo con la certificación del banco. Hay que allegarle la copia de la cédula y un formato que cada uno firma. Cuando llegó la avalancha de las cuentas que no estaban completas, nosotros dijimos, bueno, son ciudadanos, les tenemos que recibir. No estamos recibiendo certificaciones de cuenta en este momento, pero si alguien insiste en radicar la certificación de la cuenta, pues que la radique completa. Esa fue la información que se entregó. ¿Por qué? Ustedes radican y nos llenan de certificaciones de cuenta. Si las certificaciones están incompletas, si no vienen con el formato, si no vienen con la copia de su cédula nueva, esos documentos se vuelven papeles muertos porque no los podemos subir al sistema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Algunos, otros no. Porque no es que se le devuelvan y que no. Claro, está bien. La idea es no generar más desgastes administrativos. Entre menos hagamos bien la tarea desde el principio, más nos vamos a demorar infortunadamente en el tema operativo. Ustedes, yo me imagino que entienden que esto no funciona como una caja menor. Nosotros tenemos que tenerlos registrados en el sistema, tenemos que hacer un proceso de planeación para el giro y luego tenemos que girar. Vamos a girar antes del cierre de este año. Vamos a tener un cronograma con la intención de girar al 30 de noviembre. Yo espero que la intención se cumpla. ¿Cuáles son los pasos para eso? Es que la auditoría nos diga hoy cómo nos fue con los cálculos, que hagamos las correcciones que haya que hacer, que actualicemos hasta el empalme. Hasta el 30 de noviembre. Que actualicemos, Yo no estoy diciendo, está diciendo ella. que actualicemos hasta la fecha del empalme y que estemos seguros que todos están en el CIF. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a determinar hoy con el cruce de la población quién ya está registrado. Si usted, por ejemplo, recibió un pago hace 2 años o 3 años, usted ya está registrada en el sistema, no tiene que traernos nada más. Si usted me la trae, me genera un desgaste para que yo no pueda registrar el papel de esta señora que no está registrada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar qué población está en el sistema y cuál no. Solo la población que no esté en el sistema va a registrar cuentas. Ojo, eso no significa que no le vayamos a pagar a todos. Significa que hay algunos que ya están registrados y otros que no.
Si ustedes todos vienen en avalancha y los que ya están registrados me llenan de papeles, yo me voy a demorar el doble. ¿Y cómo Entonces, sabemos que estamos registrados? Nosotros vamos a entregarles esa información. Nosotros hemos venido diciéndoles, lo grabamos en el conmutador del ministerio y tenemos una comunicación oficial en atención al cliente diciéndoles que estamos en el proceso, nunca nos hemos negado a pagar. Entonces, eso va a pasar con el paso de los días. Ustedes, yo entiendo que tienen afán, yo entiendo que este es un problema que se ha demorado mucho, yo entiendo toda la necesidad que estamos pasando. Yo entiendo, pero este es un asunto complejo, no depende de mí, esta es la plata de ustedes, hay unos procedimientos, hay unos procedimientos que se necesitan agotar para eso. Entonces, primer punto, no señor, yo no voy a recibir interpelaciones porque yo porque es complejo. Primer punto, vamos a pagar la indexación antes del cierre del año. Preferiblemente al 30 de noviembre. No estoy en condiciones de escribir eso sobre piedra porque dependo de un proceso que está relacionado con el registro de cuentas en el CIF. Segundo tema, sobre el pago de la normalización de aportes. El pago de la normalización... No, yo no voy a recibir interpelaciones. ¿Cuándo sale la lista de los que tienen que llevar? Espera un momentito. No lo sé. De los que tienen que traer la cuenta y los que no. No lo sé. Porque hoy voy a cuadrar ese cronograma. ¿Cómo me comprometo? Bueno, pues estoy cuando no tengo la posibilidad de comprometerme. Pero a mediados de mes entrante, por ejemplo. Nosotros vamos a estar entregando esa información. Yo no estoy segura si lo vamos a hacer aquí o lo vamos a hacer a través del liquidador. No lo tengo claro. Ay, esa es la misma, lo mismo todas las cosas, es la misma manzuela. Es lo mismo. Bueno, siendo que Hacienda es el que nos da la plata, pues venimos a Hacienda. Y el liquidador que se arregle con Hacienda. Sí, me molesta. Es que él es el ordenador. No vamos a tener esa conversación si ustedes no me escuchan. Yo me Dejémoslo hablar. No, dejémoslo hablar, sí. Aquí venimos hasta todos los días que hacemos tenido Pues que nos Eso no acelera el pago. Eso no acelera Pero el déjenla pago. hablar, espere, ella Que está viene hablando. toda esa gente a visitarnos, Porque hasta ahora tengo información sobre la población de la indexación y sobre un cronograma posible. Segundo, aporte de seguridad social. hogares perdidos, hijos sin estudio, eso es. Espere, que ella está hablando. Segundo, Pero si no la dejan hablar aportes a también. seguridad social. los aportes. El proceso de normalización pensional está avanzando con Colpensiones. A muchos de ustedes les pagamos y los tiempos no se ven en las historias, no porque no hayamos pagado, sino porque faltaban unos trámites internos en Colpensiones para que los tiempos subieran. Yo les garantizo que hoy, por ejemplo, teníamos 3.900 personas a las que les habíamos girado algunos pagos y no les habían subido porque la cédula estaba mal, o el nombre estaba mal, o el NIT del patrón estaba mal, o de repente la historia laboral no estaba bien. Usted es grosero también. Entonces, A todos. Esos son los que roban la nación. Ah, está por ahí el ministro. Pero dejen hablar a ella. entonces, Los que roban la nación. Compañeras, que el ministro salió a la pista. Los que roban la nación. Ahí están, esos son los que roban. les estoy entregando la información. Entonces, ya está reportada la normalización. Vamos a hacer un último giro. Por favor, escuchen, por favor, cállese. Vamos a hacer, reconocemos que hay unas porciones sin pago. Esas porciones de tiempo sin pago ya están identificadas. Ahí sí le quería preguntar. Los que nosotros hasta el 93 Tengamos esta conversación de a uno. Yo no estoy... Por eso, pero es que ahí es importante. Espérese un momento. Dice, los que están, o sea, nosotros tenemos hasta el año 1993, nosotros estamos en el fondo del pasivo pensional del sector salud y a todos, casi a todos, pero aquí hay compañeros que no les han hecho los aportes desde el 93 para acá. Si usted me deja Dejémosla hablar, para que ella nos cuente. Pero dejen terminar, por favor. Bueno, Por favor, usted no sabe de esto.
No, pero es que no tiene que saber para saber escuchar. Hay que saber escuchar, hay que saber escuchar. Porque antes del 93 ahí también pagaban. Nosotros ya los escuchamos. Escuchen ustedes. Si al final les quedan dudas, las dicen. Pero es que si no deja hablar, no le podemos explicar. Ay, por favor, dejen hablar. Dejen hablar. Metros que usted no tiene que... Por eso ya nos tienen chiflados de tanto Pero escuchen. Pero si no escuchan. Los periodos Por favor, dejen que ya nos diga. Pero seguramente la información que yo les estoy entregando les puede ser útil. Claro, si ustedes están gritando todo el tiempo, es muy difícil que yo les entregue información. Es muy complicado. ¿Cómo nos escuchamos con todos hablando al mismo tiempo? Bueno, aportes a seguridad social. Entonces, 93 en adelante, tenemos el resto de la deuda identificada. Esa deuda se va a pagar en noviembre, esperamos, solo porque Colpensiones tiene unos problemas de cargas de información que estamos solucionando. El periodo 93 hacia atrás. El periodo 93 hacia atrás, todos ustedes saben que algunos les pagamos unos títulos pensionales más o menos entre el 2000 y el 2009, y hay personas que estaban retiradas antes del 93 o que tenían unos tiempitos de supernumerarios o que hicieron una licencia de maternidad o que estaban en periodo de prueba y esos periodos anteriores al 93 no se pagaron. Se van a pagar. ¿Cómo los vamos a pagar? Vamos a hacer un cálculo de retirados que ya hizo San Juan de Dios. El compromiso es que ellos entregan el cálculo de retirados el lunes. Nosotros lo revisamos con nuestro actuario y aprobado el cálculo de retirados vamos a emitir un decreto. El decreto, no, claro, todas las personas que no entraron en el cálculo antes del 93, estoy hablando solo en el tiempo anterior al 93, entran en el cálculo. Hecho el cálculo, sacamos un decreto. ¿Qué va a decir el decreto? El decreto va a decir todos los tiempos anteriores al 93 que no se han pagado, se van a pagar vía bonos pensionales. Entonces, ¿qué va a pasar? Si usted tiene 52 años y no está para pensionarse y usted va y pide su historia laboral en Colpensiones, seguramente esos tiempos antes del 93, si no le aparecen ya, no le van a aparecer. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando usted cumpla la edad para pensionarse, Colpensiones, en cumplimiento del decreto que vamos a sacar, va a decir, por esta señora me hacen falta estos tiempos que están incluidos en este decreto, gíremelos. Y cuando sea necesario financiar su pensión, nosotros los vamos a girar, eso lo vamos a dejar garantizado en un decreto. Esos son tiempos anteriores al 93. Tiempos posteriores al 93, vamos a terminar de girarlos todos de aquí a noviembre para quedar en deuda cero. Es decir, Colpensiones nos va a certificar que todas las personas que estaban afiliadas por el DIF de San Juan de Dios, del materno infantil o de la fundación, quedan en cero deuda de obligaciones de aportes pensionales. Ellos, y si ya uno es pensionado. Buena pregunta, ¿hasta qué fecha se va a pagar? Hay muchos espacios donde no me subieron. Vamos a pagar esos tiempos. Vamos a pagar hasta las fechas de terminación de los vínculos. En los eventos, en los que, escúchenme, en los eventos en los que haya personas que se retiraron antes del cierre del hospital o personas que por efecto de una decisión judicial que esté ejecutoriada, que haya hecho tránsito a cosa juzgada, haya que pagarle más allá, o personas con pensiones compartidas a las que hay que pagarles hasta el estatus, esas condiciones varían dependiendo de la situación de cada uno. En principio la regla general es pagamos hasta las fechas de terminación de los vínculos. Eso es el segundo tema, que es el tema de normalización. El tercer tema, sí, la idea que tenemos es que pagamos a noviembre y en diciembre suben las semanas. Y bueno, y si de pronto hay vacíos y todo eso, las semanas. Con el liquidador. Con el liquidador. Correcto. ¿Por qué? Porque el liquidador es el empleador, nosotros no somos empleados. Son los pagadores. Entonces, la idea es pagar a noviembre para que en diciembre suban las semanas y al que le falten tiempos nos pueda decir oportunamente. Pero la confianza que tenemos es que no van a faltar tiempos porque Colpensiones va a correr la deuda de ustedes y nos va a certificar deuda cero. Si hay deuda cero, significa que ese periodo que a usted le hacía falta ya está arriba, porque eso funciona como una sábana. Entonces ellos corren el análisis y si la sábana suya no está completamente llena y genera un huequito, ahí me da una alerta de deuda. Esas son las alertas de deuda que ya tenemos identificadas y que vamos a girar. Ese es el tema 2. El tema 3, y venimos a los asuntos complejos. El tema 3, indemnizaciones. Las indemnizaciones no se van a girar, no se van a reconocer y no se van a pagar, por una razón puntual.
Las indemnizaciones, según el precedente de la Corte Suprema de Justicia y según el precedente de la Corte Constitucional, que además está reiterado en el auto 268, dependen de que haya mala fe en la mora del empleador y dependen adicionalmente de que el que paga la mora sea el responsable del retraso en el pago. Si ustedes revisan con detenimiento el 268 van a ver que la Corte estima que eso hay que resolverlo caso a caso. Todos ustedes, bueno, no sé si todos, pero nosotros tenemos un inventario de 600 procesos judiciales que han iniciado exfuncionarios de la Fundación pidiendo la indemnización moratoria. Esa es la ruta para obtener el reconocimiento de la indemnización moratoria. ¿Por qué? Porque la indemnización moratoria requiere la prueba del perjuicio y requiere la prueba de la mala fe del empleador y requiere la prueba de la responsabilidad digamos, de aquel que determinó la mora en el pago. Entonces, indemnizaciones moratorias no se pagan de manera automática, no se pagan en sede administrativa, requieren declaración judicial. El precedente unificado del Tribunal de Bogotá y de la Corte Suprema ha dicho que por San Juan de Dios no se pagan moratorias. Eso no significa que ustedes no puedan iniciar la reclamación que a bien tengan, pero en sede administrativa no se van a pagar indemnizaciones moratorias. Ustedes pueden hacer ejercicio de todos los derechos que como ciudadanos tienen para reclamar esos recursos si a ustedes les parece necesario, pero la respuesta es no, no vamos a pagar indemnizaciones moratorias. ¿Así sean juzgadas? No, si hay cosa juzgada, Cuando están no juzgadas, vamos sí. a pagar. Ah, bueno. Cuarto, sobre el tema convencional. El auto 268 de la Corte dice que en la medida en que la declaratoria de nulidad de los decretos que hacían que la fundación fuera privada tiene efectos hacia el pasado, las personas no eran trabajadores oficiales, eran empleados públicos. Los empleados públicos no son susceptibles de suscribir convenciones colectivas. Pero la Corte dice, usted pague las convenciones y dice como en el numeral cuarto o quinto de la resolutiva, sí y solo sí, el derecho convencional le fue reconocido a la persona en una decisión judicial que hubiera hecho tránsito a cosa juzgada antes del 5 de marzo del 2008, 5 días de marzo, la fecha de la decisión del Consejo de Estado. 2005. Del 2005. Eso dice la decisión de la Corte Constitucional. ¿Alguien tiene el 268 por ahí? Yo quiero hacer una aclaración ahí. Digamos, en las partes de las personas de servicios generales y todo eso que son públicos. En esos eventos el empleador tendría que revisar en el caso a caso si hace el reconocimiento y cuando haga el reconocimiento nosotros tendríamos que validar que no se pague más de lo que se debe. Es decir, esto no es un asunto de negarle los derechos a las personas. Hay personas que no tienen derecho porque son empleados públicos incapaces de beneficiarse de una convención colectiva. No, pero es que entonces, este es un asunto, bueno, entonces ese caso hay que revisarlo en el caso a caso. Tienen cumplido, o sea, tienen el derecho adquirido porque tenían el tiempo. Pero la Corte Constitucional en el auto dice que se paga la convención sí, solo sí, está reconocida en un fallo judicial que hubiera hecho tránsito, cosa juzgada. Eso dice la parte resolutiva del auto, lean la parte resolutiva del auto. Pero también hace la clasificación de empleados. Tienes toda la razón. ¿Qué hace uno con esa situación? Hace una reclamación entre el empleador, que es San Juan de Dios, y si el empleador reconoce y nosotros encontramos que está ajustado a derecho, pagamos. Si escúchenme. Es que la Corte dice que solo se pagan convencionales si están decretados en una orden judicial que hubiera hecho tránsito a cosa juzgada antes del 2005. Como las tutelas. Ahora bueno, entonces ese es el punto sobre convencionales. Sobre convencionales no vamos a hacer un acuerdo aquí. Yo no me voy a acordar ni voy a resolver caso a caso porque primero no tengo competencia. Y segundo, este no es el escenario. Entonces, la respuesta es, vamos a ajustarnos al auto de la Corte que dice, pago convencionales sí, solo sí, están reconocidos en una decisión judicial que hubiera hecho tránsito a cosa juzgada antes de la sentencia del Consejo de Estado. Casos puntuales, ustedes los resolverán o con el empleador o a través del ejercicio de acciones judiciales. 2, 3, 4, finalmente, el tema de fallos judiciales, fallos de tutela y ese tipo de cosas. Bueno, sí. Nosotros tenemos la lectura del conflicto de las decisiones de tutela es la siguiente. Usted tiene una decisión de tutela anterior a la SU. La SU dice que no aplican los tiempos, digamos las fechas de terminación de los vínculos de la SU. Cada tutela es diferente. Hay algunas tutelas que dicen páguele lo adeudado, hay algunas tutelas que dicen páguele lo adeudado conforme al régimen laboral, hay algunas tutelas que dicen se lo otorga como mecanismo transitorio, vaya a la jurisdicción a que le paguen. Hay 1000 posibilidades en las tutelas, por eso los casos de las tutelas se resuelven en el caso a caso. Si nosotros
revisamos el expediente de la tutela y una encontramos... interpretación equivocada a esos fallos y burlona. Nosotros entendemos que no hay lugar al pago de salarios y prestaciones si no hay prestación de servicio. Entendemos, escúchame, entendemos que si la decisión dice páguele hasta el día tal, es decir, si la decisión dice páguele lo que le debe desde el año 80 hasta el año 2018, si eso dijo el juez, nosotros pagamos. Pero si el juez dijo páguele lo adeudado conforme al régimen laboral, o páguele los salarios que le deba, o páguele pero no definió cómo pagarle, nosotros aplicamos la ley. ¿Y la ley qué dice? La ley dice que no se pagan salarios sin prestación de servicios. Si usted no prestó servicios, no le podemos pagar salarios. Entonces, este ministerio ejerce defensa de los recursos públicos diciendo no pago salarios si no hubo prestación del servicio. Si el juez en el curso del incidente de desacato concluye que o bien usted tiene derecho porque prestó servicios, o bien usted tiene derecho porque su lectura inicial del fallo, la lectura que el juez del desacato hace del fallo inicial es que hay que pagarle hasta la fecha que sea, si esa decisión en sede de desacato, cuando se define el contenido de la sentencia, queda en firme, pasa a consulta del Consejo Superior y queda en firme, nosotros pagamos. Hay personas a las que les hemos pagado, ¿por qué? Porque hay un juez que ha definido el alcance del fallo, que ha encontrado que nuestros argumentos no son válidos, que ha encontrado que las personas prestaron servicios o qué sé yo, y nosotros pagamos. De otra manera no vamos a pagar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que determinar el alcance del fallo. ¿Quién es el juez competente para determinar el alcance del fallo? El juez del incidente de desacato. Entonces nosotros no vamos a pagar en sede administrativa órdenes respecto de las cuales ya estemos cumplidas o peticiones que impliquen pagar sin prestación de servicios, salvo que un juez en efecto en el ejercicio de sus competencias lo ordene a través de una decisión que quede ejecutoriada y que no tenga más instancias de discusión. ¿Quién vale más, la Corte Constitucional o un juez? Porque también la Corte Constitucional ha señalado, porque usted diga, la Corte Constitucional dice en los términos de cada fallo. No señor, ahí dice, ahí dice, páguese las tutelas que fueron ejecutoriadas, y todas las tutelas están ejecutoriadas. Y la Corte Superior en los términos de cada fallo. En los términos de cada fallo. Por eso, pero dice, páguese las tutelas ejecutoriadas, no dice, páguese en los términos de cada fallo. El alcance de cada fallo lo da cada juez. Ahí dice, las tutelas ejecutoriadas. Está ejecutoriada. El alcance del fallo lo da el que resuelve el otro mecanismo para que cumplan o no, pero la tutela se paga en la que está ejecutoriada. Ahora ya inventaron ustedes otra cosa. La tutela está en ejecutoriada. Claro que esa es la situación. Ustedes pueden hacer ejercicio de sus derechos como ciudadanos. Ustedes como accionantes de esas acciones de tutela pueden promover los incidentes de desacato. Ustedes pueden efectivamente nosotros podemos hacer muchas cosas, pero es el tiempo. Y la Corte cortó con ese tiempo diciendo paguen ya. Sí, señor. Sí, porque si no seguíamos en el mismo juego. Si no seguíamos en el mismo juego. Dice que hasta diciembre, pero los aportes La Corte dice que cada fallo se paga conforme a la decisión de cada fallo. De cada juez, no. Y eso es una situación particular. Dice que así se pase del 2001. Eso no lo vamos a negociar. Es que no necesita negociar porque la Corte ya lo dijo. Pero no nos lo van a enredar tampoco. No, señora. Ya lo digo, no, señora. Aquí no estamos negociando lo que la Corte dice. Lo que dice la Corte es para cumplir. Por supuesto. Lo que dice cada ustedes como trabajadores públicos no tienen que tomar días de hecho en eso. Bueno, esa es la situación con el tema convencionales. ¿Qué nos hace falta? Doctora, estamos de pensiones. No, vamos a normalización, ya hicimos fallos, ya hicimos indexación, ya hicimos indemnizaciones, normalización de aportes, de aportes. A ver, de las tutelas. Para saber si sí nos van a mandar, porque yo llevo 6 años perdiendo mi pensión y no ha sido posible pensionarme. Pensionarse con colpensiones. Con colpensiones, al menos la de vejez. Ok, y que porque no han mandado 91, 92, 93, 94, 95. Por eso les estoy empiezan a sumar, está diciendo. Explicando. Ya le expliqué cómo funcionamos hasta el 93 y cómo funcionamos del 93 en adelante. Lo he pedido muchísimas veces con lo entiendo, ustedes, con el liquidador, con lo todo entiendo, el mundo. Lo entiendo. Y no ha sido posible. Lo entiendo. Ella dice que a noviembre, al 30 de vamos a estar ¿Cómo pagando. sé en qué resolución yo salgo para saber si están mis semanas, porque eso es lo que me dicen los jueces,
No, Las resoluciones las prefiere el liquidador. Por ejemplo, Las resoluciones las prefiere el liquidador. Nosotros no tenemos competencia para definir si a usted le falta o no le falta una semana. Nosotros ¿qué tenemos competencia? Para saber que no estamos pagando más de lo que debemos y para girar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que saquen su historia laboral actualizada. Algunos radican derechos de petición con una historia laboral de hace 2 años. Que tuve la plata de la tutela, el cheque en la tutela en la mano y al descambiarlo en el banco me lo retuvieron. Y después mandaron recoger la plata del banco. Que ustedes necesiten, bien lo pueden consultar por las vías ordinarias, ¿no? Bien lo pueden consultar por las vías ordinarias, que son el buzón de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias del Ministerio, la Oficina de Atención al Ciudadano, derechos de petición, acciones judiciales si a bien lo tienen, consultas con el liquidador, digamos ahí desde control, digamos, hay muchas posibilidades. Un minuto. Vamos a resolver casos puntuales. No. Es que mire, doctora. Nosotros no damos cita. Hoy estamos aquí porque por fin tenemos información para entregarles sobre indexación. No, señores, porque tenemos información. Desde agosto estamos viniendo. Y hasta ahora se hace presente. Yo no necesitaba que nos retiráramos. Yo no sé quién estaba por ahí. No, señores, la razón por la que estamos. ¿Algo más? Doctora, mira, es que yo soy de servicios generales y por ley me corresponde mi pensión, porque es que yo le pregunté a la Corte dónde la Corte me quita mis derechos de la ley 10 del 90. Y él me dice, y entonces yo le pasé ese derecho al liquidador entonces el liquidador me dice, ya lo pasé al Ministerio de Hacienda para ver si su caso lo americe. Entonces necesito que me hagan el favor y me den la respuesta, porque la Corte, yo de una vez pregunté a los de la Corte y les dije, ¿dónde la Corte dice que le quita los derechos laborales a los trabajadores? Dígame, doctor. Entonces él me dijo que ya tenía, que si ya tenía la respuesta acá en el ministerio, que me la contestaran. Pido la contestación. Está ahí, del liquidador se la mandó acá. Espera. Listo, la Corte. No tenemos nada más. Casos puntuales, vía derecho de petición, buzón de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, consultan a Bien, la petición del caso. Yo coloqué un derecho de petición hace como un mes y esta no me ha llegado respuesta. ¿Cuál es su nombre? Blanca Albarracín. ¿Y lo radicó aquí? Acá. ¿Y para qué? ¿Tiempos anteriores al 93? Solicitando el pago de la tutela, especialmente porque yo ya tuve la plata, o sea, el ministerio ya tiene la copia de la acá petición. no, porque no. Entonces hágame un favor. En la página del ministerio o en la Oficina de Atención al Ciudadano, si quiere hacerlo ya mismo, va y deja el dato. Es que no puedo porque no la alcanzo a atender de una vez y yo no atiendo personal, porque si yo me siento a atenderlos difícilmente voy a sacar resoluciones, voy a determinar pagos, voy a definir presupuestos, en fin. Entonces, ¿usted qué hace? Va a la Oficina de Atención al Ciudadano y bien me puede dejar una notica. Radiqué un derecho de petición con el número de radicado tal en fecha tal. Si no me da el número de radicado no lo puedo Nombre completo y número de cédula. y número de cédula. Necesito que me contesten. Y yo misma hago el seguimiento para ver dónde está su derecho de petición y quién le contestó. Que lo llaman, que pagar son las que están en Juliana Morantes. Juliana Morantes. Ya nos van a Ay, los fondos y las cooperativas. No. Ay, verdad, los fondos, espérese un momentico, si me faltó decir que es el punto importante. Los fondos, las cooperativas, resulta que a nosotros nos descontaron. La situación es la siguiente. No, pero no dejemos a las cooperativas. Bueno, sabe todo, a ver, diga a ver. Sobre fondos, cooperativas, asociaciones y sindicatos. Sí. Había 6 resoluciones. De las 6 resoluciones encontramos que la fiduprevisora ya había pagado 4. Y encontramos los soportes y encontramos los órdenes de pago y se lo comunicamos a cada asociación, a ANEC, a ASMEDAS, a Sintrausclisas y a su Salud Fondo. Hay un conflicto sobre 2 fondos, Copenecun y Foemsalud. Ese conflicto está porque el liquidador no nos ha podido soportar la deuda. Es decir, el liquidador dice, se debe esta plata, gíresela al fondo. Y nosotros le decimos, por supuesto, tráigame el soporte de que se le debe la plata. En cuanto lleguen los soportes y estemos en condiciones de validar que esos recursos efectivamente se adeudan, en ese momento los vamos a girar. Hasta ahora no tenemos soportes remitidos por el liquidador, este es un conflicto en el que llevamos 3 años.
Estas resoluciones nos las enviaron en el 2013, nosotros se las devolvimos al liquidador diciéndole, claro que sí, con todo gusto, mándeme los soportes. Y el liquidador pasó algo así como unas 2 o 3 oficios diciéndome los estoy buscando, estoy revisando en el archivo, estoy validando. ¿Qué belleza títeres? Ganando 24 millones. Y hasta ahora no tenemos información. Y fue asesor de allá de la de la corte. De aquí de la corte y no, hasta ahora no sabe tenemos nada. Información sobre 24 millones ganando. Entonces no les puedo decir sí, no les puedo decir no les puedo decir vamos a pagar completo o vamos a pagar. El problema que tenemos con no es mucho chanchullo. Por ejemplo, una compañera le pagaron 70 millones y la liquidadora dice pagar la indexación sobre 20 millones. Sobre 20 millones de una resolución que se inventó que no yo lo siento enormemente, el liquidador mucho robo. ¿Y quién haría cumplir al liquidador? Perdón. El liquidador no depende del Ministerio de Hacienda, no es funcionario del Ministerio de Hacienda. Nosotros tampoco, supuestamente. Esa fue la respuesta que me dio. Eso fue todo, yo les entregué la información, les recomiendo que estén pendientes, pero no nos ahoguen con radicaciones. 18 años. Si ustedes se ponen a radicar, por ejemplo, si ustedes no esperan quién está reportado en la cuenta y quién no, y 5.000 personas vienen con cuentas, ¿Eso lo van a pagar por fiducio? lo vamos a pagar vía cuenta. Oiga, doctora, pero hace poquito Gracias, hasta luego. Pero qué falta de respeto que la Corte haga abrir una cantidad de cuentas para los trabajadores y no haya una persona que diga que no. Después lo recibe. No, eso es una falta de respeto. entonces ahí Doctora, Mientras tanto,